Abdiel y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen, a todos los que hacen posible esta transmisión, a Abdiel, que nos acompaña de los estudios. Bueno, queríamos comenzar la conferencia expresando la satisfacción del pueblo cubano con el arribo ayer, sano, sin ninguna complicación, después de haber hecho una encomiable labor en la región de Lombardía, en Italia, de los 52 cooperantes que se mantuvieron en este país y que, como dijimos en el día de ayer, pues fueron en el momento que esta región era la de mayor transmisión y la que tenía la letalidad más alta. Nuestro reconocimiento, que es el del pueblo, el que hizo el presidente en el recibimiento en el día de ayer, y que esperamos que pronto los tengamos con nosotros incorporados a sus actividades. Muchas gracias por la labor realizada y bienvenidos a la patria. Hoy, como regalo a este recibimiento, bueno, pues tenemos que expresar que ya son 10 días en el cual en nuestro país no se produce ningún fallecimiento por la COVID-19, lo cual expresa todo lo que siempre decimos: las acciones preventivas, el ingreso oportuno, la conducta terapéutica que se sigue después que ingresa, y que en definitiva, a pesar de haber diagnosticado un número de casos, a pesar de tener un número de personas con la enfermedad ingresada, sin embargo, no hemos tenido ningún fallecido. No obstante, en los hospitales de nuestro país se encuentran ingresadas 515 personas, en vigilancia 12, sospechosos 263 y confirmados 240. Nuestros profesionales, especialistas, vigilan en la atención primaria de salud 607 personas. En el día de ayer, en los laboratorios de biología molecular de nuestro país se procesaron 2.067 muestras. En el del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.068, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 282, en el de La Habana, 281, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 236, en el de Villa Clara, 200, y como resultado del análisis de estas 2.067 muestras, 5 resultaron positivos. Eso da un 0,24% de reactividad o de positividad de las muestras estudiadas. De esta forma, ya en Cuba se han estudiado 122.603 muestras de personas que se ha sospechado la enfermedad, y de ellas 2.205 han sido positivas, el 1,8% de las muestras analizadas. Los 5 casos confirmados, todos son cubanos. Eso es lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos días. De ellos, 4 son contactos de casos confirmados, acumulándose 1.941, el 89,6% de los casos estudiados en Cuba, pues son contactos de casos confirmados, 1 con fuente de infección en el extranjero, para un total de 157 que tienen fuente de infección en el extranjero, y no tuvimos ninguno en el cual no se precisara la fuente de infección. No obstante, acumulamos 66 en los cuales se sigue buscando la fuente de infección. Muchas veces nos dicen, no, si es que no están entrando extranjeros. Creo que en nuestro país se ha estado dando la información de que están arribando un grupo de vuelos, pero como también se conoce, todos los que están regresando a nuestro país del exterior pues van bajo una vigilancia en un centro de atención a viajeros
durante 14 días. En esos centros se hace el estudio para ver si están negativos y como resultado de eso, pues se diagnostican algunos casos. Esa es la razón de la que tengamos hoy un caso que tiene como fuente de infección el exterior. 3 son del sexo masculino y ya se acumulan 1.111, o sea, el 50,4% de los casos diagnosticados en Cuba. 2 del sexo femenino, con un acumulado de 1.094, el 49,6%. El 60%, o sea, 3 de los 5 casos fueron asintomáticos. Ya se acumulan 1.163, que es el 52,7%, que en el momento del diagnóstico no presentan síntomas de la enfermedad. De todas formas, al final vamos a hacer algunas precisiones por preguntas que nos han hecho en cómo es la evolución de estos asintomáticos después que ingresan. Por grupos de edades, menores de 20 a 39 años son 3 personas y de 40 a 59 años 2 personas. No hay ningún niño en los diagnosticados ayer, por lo tanto se mantienen los 244 niños que se han confirmado en nuestro país, de los cuales el 89,3% ya se encuentra de alta, 217 de alta. Y ratificamos que ninguno ha tenido complicación, ninguno ha tenido ninguna complicación con la enfermedad. El 80% de los casos, 4 de los 5 pertenecen a la provincia de La Habana, están distribuidos en 4 municipios de la provincia y uno, que es el caso que se infectó en el exterior, pues pertenece a la provincia de Villa Clara y al municipio de Santa Clara. Ahí también queremos especificar que los casos importados no inciden en no incrementan la incidencia de la provincia de donde son, porque no son consecuencia de la transmisión en esa provincia, sino que es, como su nombre dice, un caso importado. De esta forma, la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, estoy hablando tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pues se mantiene en La Habana con la misma tasa, 10,07, Matanzas también 1,81, Artemisa similar 0,97 y Ciego de Ávila disminuye discretamente a 0,23. Y, como también ratificamos, las provincias de Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, desde hace más de 15 días, o por lo menos en los últimos 15 días, no han confirmado ningún caso de transmisión en su provincia. Hoy, de los 2.205 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados confirmados 240, estos son los casos activos, como también le llaman, y de los 240, también con satisfacción y expresión del esfuerzo de nuestro país, del Estado, del gobierno, del partido y de nuestros profesionales, 239, o sea, el 99,5% presentan una evolución clínica estable. Por lo tanto, estamos hablando de que hoy solo tenemos un caso grave que se mantiene ingresado en el Hospital Salvador Allende. Y del reporte de grave que habíamos dado ayer pasan a descuidado 2 pacientes, una del Hospital Salvador Allende y una del Hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, aquí en La Habana. Se dieron siempre mencionamos, se dieron de alta 12 personas en el día de ayer
y con esto se acumulan 1.880 pacientes recuperados, el 85% de los pacientes que se han diagnosticado. Este es un indicador positivo porque, a diferencia de los 2 días anteriores, en el día de ayer se dieron más altas que el número de casos confirmados en ese día. Siempre mencionamos y lamentamos el fallecimiento de 12 personas como consecuencia de esta enfermedad en Cuba. Como dije inicialmente, son 10 días sin tener fallecidos. Eso da una letalidad de 3,76% y con esta letalidad, pues nuestro país se sitúa en el lugar número 18 en la región de las Américas, que tiene además una letalidad del 5,46%, que es de las más altas, o sea, que tiene 17 países con tasas superiores a la de Cuba. Tenemos que mencionar, y al final lo vamos a ver en un gráfico, que los Estados Unidos de Norteamérica se mantiene como el país con el mayor número de casos confirmados del mundo, 1.942.363 casos, a pesar de que hoy en la mañana, en una noticia, si mal no recuerdo, de Telesur, se hablaba de que ya había más de 2 millones de casos confirmados, lo cual es posible. Acuérdense que esto se van haciendo las actualizaciones. Le sigue Brasil con 672.846 casos confirmados, Perú con la llamativa cifra de 196.515, Chile con 134.150 y México con 117.103 casos confirmados. De ahí para abajo, los demás países, pues con un número de casos inferior. Así, hasta las 12 de la noche de ayer, en el mundo se mantienen 185 países con casos confirmados de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 6.960.259 casos confirmados, o sea, 124.536 casos más que en el día de ayer. 124.536 personas en el mundo se confirmaron con la COVID-19 en el día de ayer. Y 3.335 fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, acumulándose un total de 401.970 fallecidos, que representan una letalidad de 5,78%. La región de las Américas, pues ya reporta 3.349.334 casos confirmados. Solamente en el día de ayer se diagnosticaron 69.202 personas, cifra elevada a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia. La región de las Américas representa en el mundo el 48,12% del total de casos reportados y en un solo día pues fallecieron en nuestra región 2.227 personas, con lo cual ya se acumulan 183.030 fallecidos y una letalidad de 5,46%, como dije anteriormente. No sé si será posible proyectar ahora un gráfico en el cual se aprecia la dinámica de la enfermedad, que tiene una leyenda adelante con los países que más... Ahí está, muchas gracias. ¿No? Ahí, fíjense, este es un gráfico que expresa la dinámica de la pandemia desde el 30 de diciembre, es la primera fecha que aparece allí, y el corte hasta el 1 de junio. Y lo interesante es cómo va cambiando, ¿no?
La parte roja, que como ustedes ven era la mayor al principio, eso representa a Europa. Y la parte amarilla que está en la superior, pues es América. Entonces, fíjense cómo Europa, con las medidas que viene tomando, con las medidas de restricción, las medidas de control, pues ha ido representando cada vez menos el aporte que tiene en el comportamiento de la pandemia. Sin embargo, y de una forma muy significativa, pues la región de las Américas, que es la parte amarilla que está en la superior, fíjense cómo ha ido incrementando. Y ya en estos momentos, pues es la que representa un mayor aporte, un mayor número de casos confirmados, un mayor número de casos fallecidos en el mundo ocupando esta posición. Es solamente para ver la dinámica de la enfermedad en primer lugar y para recordar, como siempre decimos, que es un problema que aunque en nuestro país tengamos algunas cifras que no les negamos que nos reconfortan y lo que hacen es estimularnos para seguir trabajando más y para seguir tomando las medidas. Sin embargo, no es el comportamiento que está teniendo la pandemia en otros lugares del mundo y sobre todo en nuestra región, que es la región de las Américas. Hasta aquí, Héctor, la información que yo tenía y bueno, escucho las interrogantes que puedan existir. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. Primera pregunta, revista Bienvenidos, España, y dice lo siguiente: ¿qué % de las personas que resultan positivas a la COVID-19 siendo asintomáticas se mantienen en esta condición hasta su cura definitiva? ¿Es frecuente que algunos de estos pacientes asintomáticos alcancen un estado crítico o de gravedad? Sí, mira, eso lo han preguntado, después tú me hablaste de otra pregunta más que también insisten en este tema, porque bueno, es importante, ¿no? Siempre todos los días decimos el número de personas que en el momento del diagnóstico han sido asintomáticas, que incluso siempre reiteramos que días antes de comenzar con los síntomas ya transmiten la enfermedad y bueno, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa después? Y en un corte que se hizo en el mes de mayo, eso se va haciendo diferentes cortes, ahora corresponde hacer el de mes de junio, a mediados de junio, pues de los casos confirmados, que en aquel momento eran de un 48%, que eran asintomáticos, o sea, el 48% de los casos diagnosticados en aquel momento eran asintomáticos. Hoy es el 52,7% del acumulado se diagnostican asintomáticos. Y lo que se encontró, que fue similar a lo que habíamos encontrado en los cortes anteriores, es que el 18,9% desarrollan posteriormente la enfermedad. O sea, es una cifra que en comparación con el número de casos, pues no es muy elevada. Pero sí, un 18,9% en ese corte desarrollaron posteriormente la enfermedad. Los síntomas más frecuentes que se vieron en estos casos asintomáticos es la tos seca, la rinorrea, la secreción por la nariz, la odinofagia, dificultad para tragar y en algunos casos diarrea, sin que hubiera diferencia significativa en el cuadro clínico del resto de los pacientes. O sea, es la sintomatología similar a la del resto de los pacientes. No es ni más grave ni menos grave, es similar a los pacientes que tenían síntomas en el momento del diagnóstico. El promedio de aparición de los mismos desde la fecha de diagnóstico oscila entre 2 y 3 días y ninguno de estos casos, que es un dato que también preguntan mucho nuestra población, ha desarrollado formas graves de la enfermedad. Ustedes saben que, pudieran decir, el ser asintomático protege. No es que proteja, es el comportamiento de la enfermedad en los asintomáticos. Acuérdense que esta es una enfermedad nueva para el mundo
y que muchos de estos aspectos se van describiendo en el decursar del tiempo. La explicación es que pudiera o tenga una carga viral antes de aparecer los síntomas, que es lo que detecta en definitiva las pruebas diagnósticas que se utilizan. Entonces, aunque no tenga síntomas, ya tiene una carga viral que permite la detección del caso. Y que además esta carga viral, que es lo importante para la cultura de la población, es la que hace que ya desde esa etapa de asintomático, pues transmitan la enfermedad. Ustedes saben, porque lo han visto reflejado en algunos artículos de la televisión, de la prensa, que en el mundo se llega a plantear que hasta el 80% de los casos pueden ser asintomáticos en el momento del diagnóstico. Al día de hoy, el porciento de casos que se han diagnosticado asintomáticos en nuestro país es de un 52,7%. Esta es la información que tenemos y en programas posteriores pues daremos la información de cómo se ha comportado, cómo se sigue comportando esta situación, este estado de asintomático en el momento del diagnóstico. Dijimos, o sea, cuando decimos esto queremos decir que hay veces, o sea, que hay casos que evolucionan los 14 días, generalmente se hacen negativo a la prueba a los 14, a los 15 días y no llegan a desarrollar síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, se quedarían como personas que no desarrollaron síntomas. No podemos hablar de portadores porque el portador ya es si después sigue teniendo la positividad de la enfermedad. Bien, eso es lo que podemos decir en relación con esto. ¿Qué más, Héctor? Un usuario en redes sociales, doctor, comenta lo siguiente, pregunta, mejor dicho, ¿las personas que padecen síndrome Sjögren con infecciones respiratorias por sequedad y frecuentes afecciones tienen mayor riesgo ante la COVID-19? Sí, el síndrome de Sjögren es una enfermedad inmunitaria, autoinmunitaria, mediante la cual el sistema inmunológico de la persona, el propio sistema inmunológico, ataca las glándulas lagrimales y las glándulas salivales y hace que esa persona pues tenga sequedad de los ojos, sequedad de la boca, porque al no segregar ni la saliva ni las lágrimas, pues presenta sequedad de estas mucosas. Estas son las glándulas que producen la humedad como tal. Reitero, es una enfermedad autoinmunitaria que provoca estas manifestaciones y que produce esta enfermedad o este síndrome de Sjögren. Ahora, si las personas que padecen esta enfermedad o este síndrome, pues tienen más facilidad para adquirir la enfermedad de la COVID-19 o menos que el resto de la población, pues eso no se ha demostrado. No hay ninguna evidencia de que las personas que padecen de este síndrome, pues adquieran la enfermedad con mayor facilidad, porque además en el cuadro clínico de ellos no es precisamente una afectación del sistema inmunitario lo que provoca la misma. Ahora, también la pregunta incluye, bueno, para el que la tiene, ¿qué recomendaciones están? Bueno, pues las mismas que cualquier otra persona. Sobre todo el distanciamiento, el uso del nasobuco, el uso del lavado de las manos frecuente y los desinfectantes, el no restregarse ni los ojos ni ninguna de las mucosas con las manos sin una previa desinfección. Y bueno, realmente son las cosas que se aconsejan. Reitero, lo mismo que se aconseja para el resto de la población, porque además hasta el día de hoy, y siempre lo menciono porque puede que después aparezcan nuevas cosas, hasta el día de hoy no se ha demostrado que las personas que tienen este síndrome sean más propensos o tengan que aplicar alguna medida específica para su protección, las mismas. La limitación de salida, el distanciamiento, el lavado de las manos,
la utilización de desinfectantes, lo mismo que cualquier persona debe de cumplimentar. No sé, Héctor, si queda algo más. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Bueno, muy agradecido a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan y que escuchan atentamente nuestra información. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Agdiel, volvemos contigo.